¿Qué tal? Sigo aquí con el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, a quien escuchamos anoche y a quien le dejé planteada mi inquietud de a qué se va usted a dedicar a partir de noviembre, porque el último de octubre ya dijo, se va. ¿Por qué se va teniendo la posibilidad de participar en la elección de junio del año próximo? Muchas gracias, Carlos. Una buena pregunta. Me parece que la ejecución de esta reforma constitucional no deja un espacio para la dignidad personal. Quienes tenemos una carrera judicial de 20, 30 y en algunos casos más años, hemos sido sometidos a un proceso, me parece muy indigno, en el que no se reconoce el trabajo que hemos venido realizando y el proyecto de vida por el que apostamos. Nosotros llegamos al Poder Judicial con ciertas reglas, decidimos dedicar nuestra vida y realizar un proyecto de vida con base en esto, y ahora esta reforma judicial no se ha visto desde este punto de vista, pero esta reforma judicial terminó por cesar a 1,600 jueces y juezas del país. 1,600 jueces y juezas de la República han sido cesados con esta reforma constitucional. La posibilidad de que tú vayas a una elección, ya sea en 2025 o en 2027, no implica que no haya sido cesado. Cesados estamos todos. Lo que va a suceder es que tú vas a tener la posibilidad de participar en una nueva elección para poder desempeñar ese cargo, pero eso va a ser un acto jurídico nuevo y distinto al que tú tuviste que hacer para llegar a un cargo de magistrado. Sí, no tendrán que competir con quienes tienen también los instrumentos teóricos y prácticos para impartir justicia, sino que, según se sabe, tendrían que competir con abogados recién egresados que no tienen experiencia judicial y con que lleven 5 cartas de recomendación de sus vecinos o familiares y un escrito de 3 cuartillas. Y supongo que eso es parte de la indignación que hay en el gremio, ¿no? Porque no eres el único que no va a participar. Completamente, parte de la indignación, y me parece que hay que poner también un punto central en el sábado del Senado. Es un día oscuro para la República, un día negro para la propia historia del Senado. El sábado de la tómbola. El sábado de la tómbola. Vimos cómo con las pelotitas estaba decidiendo el futuro y la vida de las y los jueces de la República. Se caían las pelotitas y los ponían, y entonces si son que además de manera pares, por demás, pues pienso yo, estúpida, pusieron bolitas del 1 al 100 para elegir entre pares y nones, lo cual podía determinarse poniendo nada más una de 1, otra de 2, y ya sabía cuál era el non y cuál era el par. A veces la ética, cuando es pedestre, pues se puede explicar por la aritmética o por la física. En este caso, 100 bolas para determinar qué son pares o nones me pareció verdaderamente idiota. Y además yo no puedo pensar que después de 22 años de carrera judicial mi futuro personal esté sujeto a la voluntad de una pelotita que van a sacar como si fuera un juego de azar. Esto yo creo que es mi caso y el de muchos de mis compañeros que, como vimos todos, pues decimos, esto no deja espacio de ninguna manera a la dignidad personal. Y déjame poner quizá una semejanza. Pensemos que un patrón llega un día a la empresa y le dice a todos sus empleados, están todos corridos, pero ahora tráiganse una tómbola para ver quién se va a ir mañana y quién se va a ir pasado mañana. Eso fue lo que pasó el día del Senado. Ahora después el patrón les dice, los puedo recontratar, que es lo que está pasando con la reforma constitucional, solamente que ahora van a competir con estas otras personas. Ya no voy a buscar quién va a ser el que hace mejor su trabajo o el que desarrolla mejor sus habilidades, sino el que sea el más popular. ¿Quién le entra? Yo me rehúso a participar en un proceso así. Y respetaré mucho a mis compañeros que lo hagan, porque además yo creo que eventualmente se necesitará gente de carrera, pero en lo personal yo no participaré en una situación como esta, después de haber recorrido una carrera judicial donde el mérito y la capacidad han sido ejes fundamentales para que yo haya podido ocupar estos cargos sin la ayuda de nadie. Yo no tuve un papá magistrado, juez, ministro, político, gobernador o senador que me ayudara. Simplemente el presentar exámenes en cada una de las categorías me llevó a ser magistrado a los 40 años. No, nomás habría que imaginar si se hubiera determinado que, por ejemplo,
todos los médicos del servicio público o privado de salud fueran corruptos, que se les echara a la calle con la misma receta y se invitara a los recién egresados de facultades de medicina a que le entren a ver quién se hace cargo de las especializaciones, como las hay en la carrera judicial, en derecho penal, laboral, civil, etcétera. A ver, en el caso de los médicos, quién sale de la universidad como cardiólogo, como urólogo, como oncólogo, pues nadie. Entonces va a haber un gran lío, sobre todo, supongo, en la segunda parte de esta elección de juzgadores, ¿no? Porque por lo pronto pues habrá personal que se quede y les ayude a los que entren en junio del año próximo. Pero para el 27 será renovado todo. Va a ser un desastre la impartición de justicia. Sí, y me parece que la calidad de la justicia va a tener una disminución muy importante, porque precisamente pues ya no estamos apostando a la capacidad, al mérito, sino a la suerte, si sales en una tómbola, y a la popularidad. Y algo también que es importante decir, el pueblo en realidad no va a elegir nada. Quien va a elegir van a ser los comités. Los comités van a seleccionar a ciertas personas. Una vez que los hayan seleccionado, los comités de los poderes de la Unión le va a decir al pueblo, estos son los que yo escogí. Dentro de los que yo escogí, puedes votar por estos. Pero no es que alguien vaya a querer decir, yo quiero ser juez. Y los comités serán conformados de acuerdo con la voluntad del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Entonces, por el Ejecutivo y el Legislativo, pues serán de la misma corriente política, será el morenismo y lo moreniano lo que determine quiénes concursarán o quiénes competirán por un cargo en el Poder Judicial. Y los que proponga el Poder Judicial, o lo que quede de aquí a junio próximo del Poder Judicial, pues no tendrán el mismo arrastre que ya vimos con las elecciones del 2 de junio que tiene el oficialismo. Hay dos desventajas. La primera es que los que proponga el Poder Judicial solamente serán la tercera parte. Las dos terceras partes las van a proponer los poderes de la Unión, que tienen una misma corriente política. Y la segunda, quienes van a poder llegar a esos cargos son los que tengan la mayor capacidad de movilizar el voto. El Poder Judicial tiene esa capacidad. Tenemos toda la vida dedicándonos a hacer sentencias en los tribunales. Los poderes de la Unión, por el contrario, Ejecutivo y Legislativo, pues tienen una capacidad de movilización en territorio, de la votación, tienen ciertos sectores que los Como apoyan. lo tiene también la delincuencia organizada, que ha intervenido en las elecciones políticas. Efectivamente. Grupos económicos, hasta religiosos. Cada grupo con cierta agenda va a querer impulsar ciertos jueces. El Poder Judicial no tiene esa capacidad. Como es el caso de magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, ¿como cuántas juzgadoras y juzgadores sabes que no le entrarán a esta elección? No tengo un dato cierto, lo que sí he visto que los medios de comunicación han registrado que son alrededor de 400 personas juzgadoras quienes estarían declinando a participar en estos procesos de elección. Bueno, por lo pronto, en lo que tiene que ver con los lugares en el Pleno de la Suprema Corte, se sabe cuando menos de 2 ministras que en automático van a repetir, y son, por cierto, de la corriente oficialista, ¿no? Tanto Yasmín Esquivel, de quien se sabe que bien pudo haber plagiado la tesis con que se tituló de abogada, como Lenia Batres, que se llama la ministra del Pueblo. ¿Le ve Juan Pablo Gómez Fierro posibilidades a estas 2 señoras de permanecer en la Suprema Corte y quizás alguna de ellas de presidirla? Pues los ministros y ministras de la Suprema Corte, como jueces y magistrados, tienen también este pase automático. Es importante destacar que también todos los ministros de la Corte están cesados, o sea, esta Corte como tal desaparece. Tienen la posibilidad, como bien lo mencionas, de participar en el proceso de elección popular. Ellas 2 han manifestado que van a utilizar este pase automático para ir a la elección, seguramente con otros perfiles que vayan a querer participar o competir en este proceso. Y pues aquí ya habría que ver la capacidad de movilizar el voto que tengan cada una de ellas a partir de las
propuestas que hagan, que me parece que las propuestas que pueda hacer un juzgador para un electorado, pues no pueden apartarse más que del cumplimiento de la ley y de pues cumplir con la función que se tiene encomendada. No se puede de alguna manera, o eso es como yo lo veo, pues de proponer algo distinto, porque finalmente pues un juzgador, su deber es respetar la Constitución y el imperio de la ley. A ver, pero en última instancia se supone que es la Suprema Corte de Justicia la que tiene la facultad de calificar si es o no constitucional la reforma del Poder Judicial. ¿Cuál es el pronóstico del magistrado aún Gómez Fierro sobre qué ocurrirá entre la Suprema Corte y la reforma que condena al desempleo a 1.800 juzgadoras y juzgadores? Hay un amplio debate que tiene ya muchas décadas sobre la posibilidad de que la Suprema Corte revise reformas a la Constitución. Este debate está centrado fundamentalmente en el hecho de que pues la Constitución es la regla que nos rige. Pero yo creo que hay que hacer una distinción importante entre lo que es un poder constituyente, que es Venustiano Carranza convocando a un Congreso Constituyente en 1917. Y uno constituido, como es el actual. Exactamente. Digamos que el poder constituyente es el papá y los poderes constituidos son los hijos, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Dentro de esos poderes constituidos, a mí me parece, y esa es mi lectura, hay un órgano reformador de la Constitución, que no es el constituyente, es un órgano que se erige con una colaboración de distintos poderes del Estado. Y lo que haga es revisable por el máximo tribunal constitucional. A mí me parece perfectamente revisable, precisamente porque está sujeto a las reglas del artículo 135. Una votación calificada en cada una de las cámaras y la calificación también de las legislaturas locales, la mitad más uno. ¿Estamos en una crisis constitucional? Yo creo que estamos en una crisis constitucional desde el momento en que se han desacatado mandatos judiciales. Bueno, como acaba de ocurrir el fin de semana, con el desacato franco, abierto, pues de la Presidenta de la República a una orden, a una suspensión judicial. Yo le agradezco mucho a Juan Pablo Gómez Fierro y pues encarna este hombre buena parte del pleito del expresidente con el Poder Judicial de la Federación. Gracias, magistrado. Muchas gracias, Carlos. Gracias por el espacio. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.